Cualquier enclave es proclive a la aparición de fantasmas. Ciudades, pueblos, calles, fábricas, escuelas, casas y un largo etcétera. Algunos creen que los fantasmas existen porque las personas no paran de decir que han visto uno. Tan extensas han sido las investigaciones para desvelar este misterio que inclusive se han categorizado estos fenómenos. El cazafantasmas Peter Underwood los ha dividido en 8 categorías: elementales, poltergeist, fantasmas históricos, manifestaciones mentales, apariciones relacionadas con situaciones cercanas a la muerte, saltos temporales, fantasmas de seres queridos y objetos inanimados encantados. Aunque la ciencia oficialista afirma no haber encontrado pruebas contundentes de la existencia de los fantasmas, todos conocemos a alguien que ha tenido un encuentro con una aparición fantasmal o que asegura que ha sentido una presencia extraña. Incluso que ha visto moverse un objeto de la nada y que de buena fe podría defender la existencia de estos desde su experiencia. Puedo asegurar que todos hemos escuchado o estado en algún lugar que tiene la reputación de estar embrujado. En ese sentido, nadie está exento, porque los fantasmas han acompañado a la humanidad desde que fueron conscientes de su entorno y pudieron plasmarlo de alguna manera. ¿Puedes creer o no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando la vida da un giro, transformándose en una interminable cadena de tormentos, y esto a su vez nos lleva a ser protagonistas de una melancólica historia de fantasmas? Es entonces que todo pensamiento racional es destruido, arrastrándonos a un presente desesperanzador y a un futuro incierto. Las vicisitudes de una vida que, si de alguna manera fueron escritas por una fuerza superior, nos incitan a pensar en que en realidad ésta no ama a su creación, o bien la ha abandonado a su suerte en un mundo que amenaza con devorarlo. Así que, amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Durante 12 años, aquella casa fue nuestro hogar. La edad nos hizo buscar un sitio tranquilo para vivir nuestro retiro. Después de algún tiempo de incansable búsqueda, conseguí una propiedad a las afueras de la ciudad. Había un pueblo cercano en el que podíamos abastecernos de comida y casi cualquier producto. Las cosas que no podíamos encontrar allí nos las proveían nuestros hijos. Estos nos visitaban un par de veces por mes. Aunque al principio no estuvieron de acuerdo con nuestro exilio, argumentando que si ocurría una emergencia no podrían auxiliarnos con prontitud, al final comprendieron que el ritmo de la ciudad en la que vivimos toda la vida había terminado por agotarnos. El tráfico, el ruido, la prisa de la gente, nos había agotado tanto que acabamos deseando terminar nuestras vidas en un lugar tranquilo. Rápidamente adquirimos una rutina. Por la mañana salíamos a caminar. Frente a nuestra casa había unos terrenos que se usaban para sembrar, y la casa de la persona que se encargaba de ellos se hallaba a unos 2 kilómetros. En la parte trasera de la nuestra había un pequeño sendero que llevaba a un lago, que aunque moribundo, dotaba de belleza el paisaje. Solíamos caminar hasta él y sentarnos en una gran piedra que probablemente había sido colocada por los antiguos dueños. A veces permanecíamos en silencio, tomados de la mano, disfrutando del aire del campo. Otras veces recordando los viejos tiempos y las travesuras de nuestros hijos, o imaginando tonterías. Luego volvíamos a casa y preparábamos el desayuno.
El resto del día lo ocupábamos en algunas actividades que realizábamos por separado. Mientras yo dibujaba en la habitación, una afición que había recuperado poco después de retirarme, ella leía en lo que llamaba su guarida. Siempre amó esa parte de la casa. Ella misma se ocupó de decorarla. Cada elemento del mismo formaba parte de un todo, aunque este fuera demasiado minimalista. Solo tenía un sillón azul en el que se sentaba a leer, un mueble sencillo donde colocaba la lectura en turno y las que leería posteriormente. Esa era la única pieza de la casa que tenía piso de madera y papel tapiz. Este último lo habíamos colocado juntos entre risas y algunos desacuerdos, porque aunque nuestra historia de amor fue hermosa, también teníamos nuestras desavenencias. Las cortinas las tuvieron que buscar nuestros hijos en la ciudad porque las quería de un color azul específico. Ese fue el último detalle que hacía perfecto aquel lugar. Por la tarde, nos reencontrábamos en la cocina para preparar la comida. Luego una ducha y para cerrar el día, veíamos una película. Daba igual cual fuera, siempre terminábamos dormidos antes del final. En el transcurso del tiempo, vimos a nuestros hijos volverse padres, hacer sus propias vidas. Como dije, nos visitaban frecuentemente, algunas veces solo ellos y otras veces con sus familias. Cuando nos visitaban todos, Amanda decía que la casa se llenaba de luz. Y siendo sinceros, cuando se marchaban, nos poníamos un poco tristes. Tal vez sea parte de hacerse viejo, ir sintiéndote cada vez más solo. Por suerte para mí, tenía a mi esposa. Debo decir que desde muy joven he padecido de insomnio, así que por prescripción médica debía tomar somníferos. Había noches en que no eran necesarios, pero en específico, en estas noches en que al verlos partir regresábamos a la soledad de nuestra casa, recurría a ellos. Al día siguiente todo regresaba a la normalidad, a la rutina de una vida tranquila que por fortuna podíamos tener. Nuestra vida dio un giro el día que nuestros hijos fallecieron. Aquella fue una mañana fría, había estado lloviendo la noche entera. Llegado el momento, la policía me explicó su teoría. Al dirigirse a nuestra casa, el chofer de un tráiler había perdido el control del mismo tras sufrir un infarto, impactando el auto de mis hijos por la parte de atrás, empujándolos algunos metros antes de sacarlos del camino. La caída fue de al menos 40 metros, por eso el rescate de los cuerpos fue tan complicado. Frecuentemente recuerdo el momento en que sonó el teléfono, tras un día entero de angustia al no poder localizarlos. Al responder y ver que era mi nuera, el mal presentimiento que nos había invadido acabó por materializarse en el dolor más grande que hubiera sentido hasta ese momento. Imagino lo difícil que fue para ella darme la noticia. Tuve que ir a reconocer sus cuerpos o lo que quedó de ellos. No existe una manera de describir lo que sentí. Algo dentro de mí se quebró. Era como ser mutilado. Lo siguiente fueron los servicios funerarios. Estos se llevaron a cabo en una capilla cercana a la morgue donde hice el reconocimiento, para después cremarlos. Esto generó molestia en una de mis nueras. La otra aceptó nuestra petición. Incluso nos ofreció volver a la ciudad y vivir con ella y nuestros nietos. Pero siempre pensamos que jamás seríamos un estorbo para nadie al llegar a viejos. Así que dimos las gracias, pero nos negamos. Cuando todos se marcharon, nosotros volvimos a casa también. Amanda no había llorado ni una sola vez. Parecía estar perdida en la nada. Sabía que esa noche sería muy difícil. Por esa misma razón, decidí no recurrir a las pastillas, estar alerta, por si ella me necesitaba. Pero no fue hasta la mañana siguiente que rompió en llanto, preguntando una y otra vez por qué tenía que pasarnos esto a nosotros, por qué tenían que morir nuestros hijos. No supe qué responder. A mí me atacaban las mismas preguntas, así que solo guardé silencio, la abracé y rompí en llanto también. Los siguientes meses fueron muy duros.
Mi mujer perdió el apetito, el sueño y las ganas de vivir. Por mi parte, yo tenía que enfrentarme a mi depresión y a la de ella. Los días se sentían tristes y las noches eternas. Cada vez nos sentimos más solos. Las visitas de mis nueras fueron disminuyendo. Una porque su condición económica no se lo permitía y la otra porque nos culpaba por la muerte de nuestros hijos. Cada vez temía más por la salud de Amanda. Había perdido mucho peso. Casi no hablaba y cuando lo hacía era para quejarse de lo cruel que era la vida. A veces sentía que era una completa desconocida. La mujer que sonreía siempre, me obligaba a bailar y con la que compartí los momentos más felices de mi vida, estaba desapareciendo. La melancolía la estaba consumiendo poco a poco. Una mañana salí muy temprano con dirección al pueblo. El sol apenas clareaba. Mi intención era comprar algunos ingredientes. Quería preparar su desayuno favorito. Estaba seguro que ella no lo recordaría, pero ese día era nuestro aniversario. Era quizás un intento desesperado por hacerla sonreír. Que volviera a ser la misma en la medida de lo posible. Al volver, dejé las cosas en la mesa que usábamos de comedor. En realidad, era la única que había en la casa. Pensé en echarle un vistazo para asegurarme que seguía dormida. Quería sorprenderla. Caminé hacia la habitación por el pasillo. Vi que la puerta de su guarida estaba entreabierta. Alcancé a ver sus pies. Y mientras abría la puerta dije: ¿te levantaste temprano? No hubo respuesta. Entonces la llamé por su nombre, pero continuó inmóvil. Me acerqué a ella pisando algo al avanzar. Bajé la vista y vi mis 2 frascos de somníferos vacíos en el suelo. Sentí cómo mis brazos se quedaron sin fuerza. Desesperadamente traté de despertarla, llamándole mientras la sacudía con fuerza. Mi voz poco a poco se transformó en un sollozo. Levanté los frascos y los puse junto a sus libros. Salí de la habitación y traté de pedir una ambulancia. Me costó mucho que la señorita que me atendió entendiera mis datos. Esta me dio algunas indicaciones para tratar de auxiliar a mi mujer, pero fue inútil. Cuando llegó la ambulancia, Amanda ya no respiraba, así que los paramédicos solo dictaminaron que se encontraba sin vida y reportaron la situación a la policía local, a la cual tuve que contarle lo ocurrido. La historia se repitió. Los servicios fúnebres se realizaron en la misma capilla, solo que en esta ocasión, solo una de mis nueras me acompañó. Después de la cremación, regresaron conmigo a casa, ofreciéndose a quedarse unos días conmigo, o a que me fuera con ellos a la ciudad. Creían que sería mejor para mí alejarme de aquel sitio, al menos un tiempo, si no quería hacerlo permanentemente. Pero yo no estaba listo para abandonar mi casa. Ahí estaban todos nuestros recuerdos, y no quería dejar lo único que me quedaba de ella. Así que les di las gracias. Les pedí que pasaran la noche ahí porque era tarde, y no quería que regresaran de noche a la ciudad. Preparé la cena y después se acostaron en nuestra habitación. Yo dormí en la sala. Al día siguiente regresaron a su casa. Antes de irse, mi nieto me dijo: cuando vuelva a venir, te voy a traer un perrito para que no te sientas tan solo, abuelito. Yo sabía que hasta volvernos a ver pasaría una larga temporada, así que solo sonreí y le revolví el cabello. Los vi alejarse en el auto y después regresé al interior de la casa. Me senté en el sillón de la sala mirando nuestra foto de bodas. Entonces pensé que la temporada de lluvias estaba por empezar y que las tardes serían muy tristes para mí. Me gustaba mirarla en la ventana viendo la lluvia caer, escuchando las gotas que golpeaban el cristal. Permanecí ahí algunas horas. Al llegar la tarde me levanté, preparé la ducha y después tomé un somnífero. Dormí de un tirón hasta la mañana siguiente. A partir de ese momento, traté de crear una nueva rutina, con la cual pudiera mantener la mente ocupada.
De otra forma no podría sobrevivir a esta insoportable pena. Por la mañana, después de desayunar, caminaba hasta el pueblo. Mi idea era fincar nuevas amistades, pero me choqué con que la gente ahí era muy hermética. Paseaba por el mercado una y otra vez. Algunas personas me miraban raro por esto. En el pasillo principal había una mujer que tenía un local esotérico, que siempre que me veía pasar me ofrecía leerme la mano o el tarot. Jamás fui adepto a estas prácticas, así que siempre me negaba amablemente. Exactamente el día que se cumplió un mes del fallecimiento de Amanda, decidí caminar al lago. Quería prender una veladora sobre la piedra donde pasamos tantas horas felices. Después de encenderla, platiqué con ella, sin escuchar su voz. No mentiré, lloré mucho. Extrañaba sus abrazos, su voz, sus palabras, sus bromas. Decidí recordarla como había sido antes de su depresión, porque debo aceptar que ella comenzó a fallecer el día que nuestros hijos murieron. Los meses subsecuentes no fueron otra cosa que una larga despedida. Aquella mañana, al volver a casa, un extraño acontecimiento hizo que me detuviera frente a la ventana de su guarida. Una silueta se asomaba a través de ella. Traté de distinguirla, pero la luz matinal que se reflejaba en el cristal me impidió hacerlo. Reanudé el paso y en ese instante aquello retrocedió, perdiéndose en las sombras de la habitación. Abrí la puerta trasera de la casa, recorrí el pasillo y abrí la puerta de la guarida de Amanda, pero no había nadie. Me quedé ahí parado. Me sentía confundido. Ni siquiera pensé en un invasor. Algo me decía que era ella. Los días pasaron y esta situación comenzó a ocurrir con una mayor frecuencia. Tardé algunas ocasiones en darme cuenta que solo podía verla cuando iba a pasear al lago y regresaba por el sendero. Siempre era igual, no podía distinguirla. No fue sino hasta la sexta vez que el cielo estaba muy nublado. La escasa luz me permitió ver su forma, su rostro sin expresión. Solo tenía un pequeño dejo de pena en la mirada. Después desapareció como las ocasiones anteriores. 3 meses transcurrieron desde el inicio de estos eventos. No sentía miedo. Es más, me atrevería a decir que al principio me daba cierta calma. Pero poco a poco un pensamiento comenzó a invadirme, una pregunta que se repetía en mi mente constantemente. ¿Y si quería decirme algo? Entonces comencé a intentar hablar con ella, diciéndole que si tenía algo que decir podía hacerlo, que no le tenía miedo. Pero nunca hubo respuesta. Jamás le conté de esto a mi nuera en las pocas llamadas que me hacía. No quería que creyera que la soledad me estaba volviendo loco, pero aún así, una necesidad de contárselo a alguien me comenzaba a carcomer. Una mañana, mientras compraba algunos insumos en el pueblo, decidí acercarme a la divina, con cierta desconfianza para ser sincero. ¿Quiere que le lea la mano?, preguntó. En realidad no, pero tengo algo que preguntarle si no le molesta, respondí. Dígame, señor, respondió ella. ¿Qué sabe de los fantasmas?, pregunté con cierta timidez, desviando la mirada. Sé que los hay buenos y malos. ¿Cuál es tu caso?, preguntó ella. Creo que se trata de mi mujer. Murió hace poco, dije bajando un poco la voz. No quería que nadie me escuchara. Ella me invitó a pasar a su local. Ahí le hablé de todo lo ocurrido. Empecé a sentir confianza al hablar con esta mujer. O tal vez es que era tanta mi necesidad de desahogarme que no me importó que fuera una desconocida. Ella me explicó que era probable que mi esposa tratase de comunicarme algo y que tal vez no había encontrado los medios adecuados para hacerlo. Me dijo que podía ayudarme a hacerlo si así lo deseaba. Respondí que tenía que pensarlo y que la buscaría en caso de decidir que sí. Pasé 3 días dándole vueltas al asunto, pero no me sentía seguro de llevar a cabo una sesión espiritista. A pesar de que me explicó que tenía un don que le permitía hablar con los espíritus
y que era medium desde los 16 años, había algo que me detenía, y es que creía que si conseguía hablar con ella, corría el riesgo de que después de darme su mensaje, desapareciera para siempre. Para mí, su fantasma era lo más cercano a tenerla a mi lado. La mañana siguiente llegó con una tormenta que ocultó el sol, y con ella, un suceso que no había ocurrido en las anteriores apariciones. Esto sería lo que me llevaría a tomar la decisión de llevar a cabo la sesión propuesta por la divina. Estando sentado en la cama, con las puertas de la habitación y de su guarida abiertas, escuché un fuerte golpe. Al levantar la vista pude ver la ventana abierta. Podrán pensar que el pestillo de la misma se había vencido debido al embate de la tormenta, pero no. Mi mujer estaba de espaldas a mí. Me levanté lo más rápido que pude llamándola por su nombre, pero cuando estaba a mitad del pasillo la puerta de su guarida se cerró estrepitosamente. Cuando la abrí, ella ya había desaparecido. Me apresuré a cerrar la ventana y después me dejé caer pesadamente sobre el sillón. Ahí permanecí un largo rato, perdido en mis pensamientos. La tormenta no me permitió ir a donde la divina. El resto del día y la noche transcurrieron lentos. Al amanecer, me vestí y me dirigí al pueblo. Por suerte la encontré en su local. No perdí tiempo explicándole lo ocurrido. Simplemente le pedí que me ayudara. Esta aceptó. Me dio una pequeña lista con algunos artículos que serían necesarios para realizar la sesión. Me indicó que la realizaríamos esa misma noche. Asentí y me retiré del lugar. Compré las cosas y regresé a casa a preparar todo. El día transcurrió con normalidad. Ningún suceso destacable. 15 minutos antes de las 11 de la noche, una camioneta aparcó fuera de mi casa. Abrí la puerta para asomarme. Entonces la vi descender y acercarse a la ventanilla del conductor. Parecía darle algunas instrucciones. El joven asintió. Luego me saludó con la mano. Yo respondí inclinando la cabeza. La médium se acercó, preguntándome si tenía todo listo. Le dije que sí y la dejé pasar. Acto seguido, le indiqué cuál era la habitación. Las 2 sillas y la mesa estaban acomodadas como me lo había pedido. Sobre esta, había colocado 3 veladoras, como si fueran las 3 puntas de un triángulo. Yo esperaba que trajera consigo una ouija, pero ella solo sacó 3 piedras del bolsillo derecho de su suéter y las colocó en medio de las veladoras. Se sentó frente a la ventana y a mí me pidió que me sentara dando la espalda a la misma. Antes encendí las velas y apagué la luz. Por último, y antes de empezar, me dijo: escuches lo que escuches y sientas lo que sientas, no abras los ojos. Cuando nos encontramos frente a frente, me extendió sus manos para que las tomara, formando un círculo sobre la mesa. Cerré los ojos y la mujer comenzó a llamarla. Si estás con nosotros, Amanda, danos una señal. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Si tienes algo que decirle a Raúl, puedes hacerlo a través de mí. Yo se lo haré saber. Quiero ayudarte a descansar. Permíteme hacerlo. Un fuerte golpe rompió el silencio. Salté del susto, pero seguí las indicaciones de la médium y permanecí con los ojos cerrados. Esta vez sí tenía miedo. De un momento a otro la voz de la mujer cambió. Se hizo un poco más suave, hasta sonar muy parecida a la de mi mujer. No tengas miedo. Soy yo. No me pude despedir. Perdóname. Perdóname por no poderte acompañar hasta el final, por fallar a nuestra promesa. Mis ojos se llenaron de lágrimas y un nudo se formó en mi garganta mientras ella hablaba. Ahora debes escucharme con atención. Debes irte de aquí. No puedes quedarte en esta casa. No quiero que tus cenizas se junten con las mías. No pude conservar más los ojos cerrados. Quería ver si Amanda estaba en la habitación con nosotros, pero al abrirlos, solo vi a la médium, completamente en trance,
con los ojos en blanco. 2 de las velas se habían apagado ya. Justo en el momento en que me solté de sus manos, la tercera vela se apagó. Completamente a oscuras, pregunté: ¿a qué te refieres? En ese momento ella volvió en sí, inhalando con mucha fuerza, como si hubiese estado ahogándose. Apresuradamente me dijo: ¿por qué te soltaste? Rompiste la conexión. Vuelve a hacerlo, dije yo, y sonó casi como un ruego. No puedo, ya no está aquí, dijo ella levantándose. Me explicó que haberme dado su mensaje la había ayudado a cruzar del otro lado, que era muy probable que hubiera trascendido a otro plano. Eso haría imposible contactarla y que si lo intentábamos de nuevo, era probable que acabáramos contactando con otra entidad. No quería ponernos en riesgo. Me sentí un poco decepcionado al escuchar esto, pero lo acepté. Ya con la luz encendida, tomó sus piedras y salió de la habitación. Antes de que abriera la puerta de la entrada, le pregunté: ¿cuánto te debo? Nada, respondió. Pero tú me ayudaste, dije mientras sacaba mi cartera. Sí, yo quería ayudarte, dijo mientras hacía un gesto con la mano para que me detuviera. Muchas gracias, respondí con los ojos llenos de lágrimas. Cuídate, Raúl, se despidió apretando mi brazo. Caminé hasta la puerta y la vi subirse a la camioneta. El hombre que conducía se despidió de mí con la mano. Hice lo mismo. Él arrancó, alejándose por el camino. Cerré y me fui a dormir. Las siguientes semanas intenté provocar su aparición, yendo cada mañana al lago, regresando por el sendero, desoyendo a la medium. Sin embargo, ella no volvió a aparecer. Entonces me di por vencido. La última mañana que pasé en esa casa, preparé el desayuno para 2. En la mesa había 2 platos y 2 tazas. La urna de sus cenizas estaba en su silla, y frente a ella encendí una veladora. Platiqué con ella como cuando estaba conmigo, y después recogí los platos y las tazas. Tiré la comida y el café. Regresé a mi habitación. Estaba muy cansado. No había conseguido dormir mucho de corrido la noche anterior. Así que me recosté y lloré. Lloré mucho, hasta que al fin el sueño me venció. Desperté porque escuché un estruendo. Traté de levantarme. Mis ojos trataban de adaptarse a la oscuridad. En ese momento sentí el humo invadiendo mis pulmones, haciéndome toser. La puerta de la habitación y de la guarida de Amanda estaban abiertas. Yo recordaba haberla cerrado antes de acostarme. Cuando al fin mi vista se acostumbró a las sombras, pude ver la ventana abierta. Salí del cuarto y volteé hacia la sala. Esta yacía envuelta en llamas. Caminé hacia la ventana, encaramándome en ella y saltando hacia afuera. Como pude me levanté y me alejé una distancia considerable, para después dejarme caer. No podía creer que estaba viendo mi casa arder. Supongo que el haber inhalado aquel espeso humo y la impresión de ver mi casa transformándose en una bola de fuego me hizo perder el conocimiento. Cuando abrí los ojos, vi a 2 hombres a mi alrededor. Uno de ellos me dijo: «Tranquilo, señor, los bomberos y una ambulancia vienen en camino». Levanté un poco la cabeza para ver la casa, que para ese momento ya era un montón de ruinas envueltas en fuego. Entonces lo entendí. No quiero que mis cenizas se junten con las tuyas. Aquello había sido una advertencia que no fui capaz de comprender en aquel momento. Al día siguiente, mi nuera fue por mí al hospital y me llevó a la ciudad. Debía tener algunos cuidados antes de ser dado de alta. Ahora espero el final de mis días en compañía de mis nietos. La melancolía me invade cada amanecer, cuando pienso en cómo mi vida cambió tras esa cadena de lamentables sucesos que acabaron con casi todas las personas a las que amaba. Emitir un juicio desde la inexperiencia es sencillo,
Pero cuando un suceso sobrenatural nos demuestra lo contrario, toda duda queda zanjada, llevándonos incluso a asistir a prácticas de las que antes desconfiamos, descubriendo mundos que conviven con el nuestro. La historia de la humanidad está plagada de fantasmas ligados a tragedias o eventos causados por el infortunio. En cualquier momento podríamos ser testigos de una aparición espectral o algún otro fenómeno relacionado a la taxonomía de los fantasmas. Las condiciones en que ocurran estos eventos determinarán nuestro sentir ante ellos, pero siempre existirá la amenaza de encontrarnos en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.